Y bueno, buenos días, autoridades, buenos días a todos y a todas. Agradecer al colegio la invitación. Es un placer estar aquí hoy y una responsabilidad ser el último. La verdad que, como decía Pello, ya hemos hablado de todos, las mentes brillantes han pasado. Como diría mi hija, ser el último no mola, pero voy a intentar dejar por lo menos algún granito de arena y alguna idea, aunque sea alguna de ellas genere un poco de controversia, para movilizarnos, para andar, para inspirarnos, como decía la diputada general, pero también para trabajar. Y yo quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad que tenemos todos, porque todos los que estamos en esta sala ahora mismo creo que tenemos una responsabilidad y un papel a jugar. Y de eso vamos a hablar. Os confieso también que pensaba que iba a ser el último o el único que iba a hablar del pasado, pero ya lo han hecho dos ponentes anteriormente, y es que me parece muy interesante evaluar, sobre todo ante cambios estructurales, ante cambios profundos, ante cambios que generan nuevos órdenes y que hacen tambalear las verdades que creíamos que eran absolutas y que eran inamovibles. Es importante ver lo que nos ha pasado antes. Porque al final, como decía Maquiavelo en esa frase, si queremos ver lo que va a pasar, fijémonos en hechos importantes de la humanidad que han pasado anteriormente. El ser humano sigue reaccionando fundamentalmente de la misma manera. Ante hechos importantes seguimos reaccionando de la misma manera, y es a través de sentimientos y emociones que luego justificamos de manera racional. Aunque parezca lo contrario, reaccionamos por sentimientos, por emociones y no por un proceso lógico. Así que me parecía interesante fijarnos en una serie de acontecimientos, en una serie de invenciones que hemos visto en la historia de la humanidad que han alterado el orden mundial, el orden social, el orden económico, el orden mundial al final, como decía. Os planteo 6 que he escogido. He escogido en primer lugar, como veis ahí, la imprenta, en segundo lugar la electricidad y el alumbramiento de la bombilla, los ordenadores personales, Internet y finalmente la nube. Yo creo que todos esos acontecimientos, todas esas invenciones, de una manera u otra, desde el siglo XV hasta nuestros días, han generado un nuevo orden social y económico. Pues bien, yo creo que es importante que nos fijemos en ello y fijemos en lo que hemos aprendido para ver cómo vamos a generar entre lo que tenemos ahora enfrente y lo que tenemos ahora enfrente la inteligencia artificial generativa, que sin duda va a generar también un nuevo orden, va a hacer tambalear ideas y verdades que creíamos absolutas e inamovibles. Si nos centramos en la imprenta, cuando la trajo Gutenberg, el conocimiento en aquel entonces estaba muy polarizado, estaba muy controlado por muy poca gente. La disrupción de la imprenta traía ese conocimiento, lo liberaba a que fuera utilizado por quien lo quisiera consumir. Os recuerdo que en aquella época ya hubo resistencia a este cambio. Recuerdo que en aquella época había amanuenses que se cuestionaban cómo una máquina podía hacer su trabajo. También había gente que se sentía amenazada porque tenían el poder de la información y el poder del conocimiento que iba a ser distribuido en aquel momento a todo el mundo. El segundo es la electricidad y la bombilla, cuando, como veis ahí, en 1879, Edison alumbró la primera calle, Pearl Street, en Nueva York. Pues eso fue un cambio importante que generó nuevas industrias, nuevas cadenas de valor. El tercero, como veis ahí, los ordenadores personales en los años 70. Estamos en una sala de gente más joven que nosotros, como tú decías, Pello. Y en aquel entonces Ken Olson, fundador y director de Digital Equipment Corporation, no sé si os acordáis, pero una de las primeras empresas tecnológicas, decía: no veo ninguna razón para que haya un ordenador personal en un hogar. 1970, Ken Olson. Luego vino Internet que tuvo un impacto bastante similar a lo que tuvo la imprenta, es decir, liberalizar el contenido, crear nuevas cadenas de valor de nuevo, dar acceso a todo el mundo al conocimiento. Y finalmente, en 2006, cuando se creó Amazon Web Services, el dar acceso a tecnología en pago por uso, democratizar el acceso a la tecnología, lo que ha dado también
nuevas cadenas de valor, lo que ha dado también nuevas startups, creaciones de empresas nuevas que han creado disrupción fundamental en lo que estamos viendo. Bien, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Hay varias lecciones que os quiero poner en la mesa antes de hablar de tecnología. La primera es que la velocidad de adopción al cambio define los nuevos campeones. Es decir, en esta velocidad de adopción, las entidades, asociaciones, empresas, territorios, naciones, que sean capaces de adaptarse al cambio de manera rápida son los que van a ganar. La segunda es que necesitamos una base sólida, necesitamos un ecosistema. El hecho de que Edison alumbrara Pearl Street como la primera calle en el mundo, bueno, se debía a varias cosas. Una de ellas es que había una central térmica a vapor en la misma calle, en Pearl Street. El ecosistema es importante. La tercera es que siempre habrá escepticismo. Hemos hablado de los amanuenses, hemos hablado de Ken Olsen. Siempre habrá escepticismo ante este tipo de cambios. La cuarta tiene que ver ante las nuevas habilidades necesarias para capturar el cambio y para capturarlo de manera veloz y rápida. Y la última, cómo estas ideas pueden aportar un valor incalculable, a veces inimaginable. La empresa en la que yo trabajo es un ejemplo, creada en 1995, Amazon. Yo trabajo en la filial, en Amazon Web Services, en la filial tecnológica que ofrece tecnología en pago por uso. Bien, pues hoy es una empresa grande, como sabéis, con diferentes líneas de negocio, una de ellas Amazon Web Services, Alexa y otras, que añade y genera bastante valor a nivel global. Hemos visto estos cambios profundos y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre ante la inteligencia artificial, dónde estamos y cómo vamos a reaccionar. Y bueno, la verdad es que la posición que yo tengo en Amazon Web Services como gestor de empresas de software a nivel de Europa, Oriente Medio y África da una buena visión de dónde estamos, no solamente por el servicio que damos a la matriz, a Amazon, donde ayudamos a vender 4.000 productos por minuto, a entregar 1.600 paquetes al día. Todo esto no sería posible si no fuera por la inteligencia artificial, sino también porque el 96% de todos los unicornios que trabajan con inteligencia artificial y machine learning, unicornios, empresas de nueva creación tecnológica valoradas en más de 1.000 millones de dólares, se alojan en Amazon Web Services. Y yo creo que aquí tenemos una buena noticia. La buena noticia es que, como en todas las tecnologías, hay una curva de adopción. Al principio va en incrementos, luego explota y finalmente llega a una meseta. Si nos fijamos en lo que es las expectativas y el hype que hay en la tecnología, yo creo que es muy difícil de superar. Es decir, todo el mundo espera mucho de lo que vaya a pasar con la inteligencia artificial. De hecho, ya estamos viendo algunas empresas, algunas asociaciones que están midiendo la inteligencia artificial probablemente de la manera que no debiesen o a corto plazo y están empezando a pausar las inversiones en inteligencia artificial. Si vemos la capacidad tecnológica, bueno, hay una proliferación de modelos fundacionales para los que estéis en la tecnología. De hecho, Amazon Web Services a principios de diciembre anunció un nuevo modelo fundacional multimodal que venía en diferentes versiones, Pro, Lite, Real, Canvas, hablaremos de él también. Y hay una proliferación de ideas, de aplicaciones y de modelos, como he dicho antes. Pero si vamos a la adopción, estamos todavía muy abajo. Es decir, creo que vamos a ver mucho más. Creo que la adopción a nivel de lo que se puede hacer y lo que estamos haciendo a nivel global, como he dicho antes, es todavía el principio del comienzo. Hay mucho más que hacer, lo cual es una buena noticia para nosotros, lo cual significa que el partido está todavía a jugarse, lo cual significa que todavía podemos ser capaces y veloces de coger esta ola. Coger esta ola que son de esas de las que nos da miedo, pero también si le dejamos escapar probablemente no haya otra parecida. Esta presentación no estaría completa si no os diese un ejemplo de cómo se está utilizando la inteligencia artificial. Un ejemplo que va a ser muy poco convencional, tengo que decir. Normalmente en una presentación de Amazon o de Amazon Web Services verías robots,
caminando por centros de distribución, bueno, estos paquetes que os he dicho, los 1,6 millones de productos, bueno, digamos, haciendo toda la cadena de distribución de ello. Yo quería mostraros algo mucho más sencillo que se ha hecho con el nuevo modelo fundacional que os he mencionado antes, de una rama de Amazon que no es muy tecnológica, que es la de anuncios, Amazon Ads. No sé si habéis oído hablar de ella, y es cómo mejoran la experiencia al cliente utilizando este modelo fundacional. Voy a ver. Si vamos al futuro, a ver cuáles son las cosas que podemos esperar. Y hemos mencionado cómo la tecnología genera escepticismo, a veces miedo también. Yo voy a ofrecer otra visión, y es cómo la tecnología, en la época que estamos viviendo de desafíos sociales, de desarrollo tecnológico importante, vamos a ver cómo la tecnología y el bien social se va a unir. Estoy convencido de que vamos a ver un marco nuevo donde emplear la tecnología con fines positivos va a ser no solamente un imperativo ético, sino también va a ser un modelo de negocio nuevo que va a crecer en el futuro. Y para ello os voy a presentar 3 vectores de disrupción, de aceleración que vamos a ver, que están pasando ya, pero que se van a acelerar. El primero tiene que ver con la transformación energética. La transformación energética de la cual la tecnología es responsable porque demanda mucha de ella, ¿no? Veis ahí algunos datos. El consumo de energía en los centros de datos de Estados Unidos se va prácticamente a multiplicar por 2 en los próximos 5 años, del 5 al 9%, lo cual en términos absolutos es una barbaridad. Y nosotros vamos a seguir viendo el crecimiento de energías renovables, lo vemos aquí en España con irradiación solar, con fuentes eólicas, con una gran industria especializada en renovables. No es una sorpresa para nosotros. Vamos a seguir viendo cómo se va a seguir innovando, vamos a tener la capacidad de seguir produciendo, consumiendo y almacenando energía de esta manera. De todas formas, la necesidad aguda que tenemos hoy, ahora, no es suficiente. Es un hecho que no es suficiente, no nos da para ello. Y estamos viendo también cómo lo que veis ahí, los reactores nucleares pequeños y modulares están apareciendo. De hecho, ya están apareciendo en Estados Unidos. Veis ahí, hay varios jugadores tecnológicos que están empezando a firmar acuerdos a largo plazo para ser capaces de mitigar la demanda que hay a nivel de consumo de energía. Lo segundo, y me parece que fue la diputada general la que se refirió a ello, a bulos, a falsedades que estamos viendo ahora. Bien, yo creo que una de las cosas en lo que va a trabajar la tecnología va a ser en utilizar la inteligencia artificial para combatir la desinformación. Y sobre todo estas Navidades hemos recibido probablemente vídeos donde enemigos íntimos, o bien políticos o deportivos, tenían actitudes amigables y a veces cariñosas, ¿no? Bien, un 52% de la población tiene dificultades en discernir qué información es verdad y qué información no es verdad. Eso es un problema social grave. Como os he dicho antes, estoy convencido de que la inteligencia artificial, con el marco de trabajo Open Source Intelligence que veis ahí, trabajando en inteligencia de fuentes abiertas, estamos viendo organizaciones como de forma independiente y colaborativa, utilizando la comunidad, están utilizando esas fuentes abiertas de información para combatir la desinformación. Tenemos un par de casos en Amazon Web Services, Bellingcat es uno de ellos. Es un colectivo internacional de periodistas, de investigadores que están combatiendo casos en carteles de droga en México, en crímenes de lesa humanidad, en rastreos de armas químicas, conflictos en todo el mundo. Tenemos otro caso que es ProPublica, una agencia de noticias online que también pues se dedica a discernir la verdad casi de manera automática, de manera muy aséptica y puramente basada en datos que están controlados. En este campo se ha invertido este año, el año pasado, 250 millones de dólares. Las previsiones son que en los próximos 3 años se alcancen los miles de millones en discernir la verdad
en saber realmente la información que estamos consumiendo, si es cierta, verídica o no. El tercero es algo que nos ha tocado muy de cerca, algo que va a seguir pasando de manera constante, de manera profunda, y que nos van a afectar a todos, que son los desastres y las catástrofes nucleares. Lo estamos viendo ahora en Los Ángeles, en California, el desastre natural con mayor impacto financiero hasta la fecha, ¿no? Y el hecho es que los desastres no se van a poder evitar, pero lo que sí podemos ser es reactivos, podemos evitar mucho del impacto que tenga. Vamos a ser capaces de hacer eso vía dos desarrollos tecnológicos. La primera son plataformas centralizadas de acceso a información que es exacta, precisa, accesible, y también a que la comunidad pueda proporcionar información que va a ser utilizada. Y segundo, por todo el desarrollo de la computación Edge. Todo el desarrollo de la computación Edge que va a permitir hacer desarrollos de predicción en base a esa información que sea colectada y a toda la conexión también de satélites en baja órbita, de low orbit satellites. Eso nos va a hacer capaces de que gobiernos, comunidades locales, organizaciones apoyen un modelo que, como os he dicho antes, no va a evitar los accidentes, las catástrofes, pero sí que nos va a dar la capacidad de por lo menos minimizar el impacto. Y bien, habiendo dicho todo esto, tres vectores que se van a acelerar, ¿dónde estamos? Si vamos a Europa, y he cogido dos artículos, uno de Wall Street Journal y otro de Financial Times, nos dejan con aseveraciones un poco preocupantes. Como veis ahí, nos dicen que tenemos que intentar lidiar con la burocracia que hay y que probablemente tenemos que hacer, de ahí mi llamamiento a la responsabilidad de todos, un esfuerzo por recuperar el papel que teníamos a nivel mundial. Ya, como os digo, estos artículos, como veis ahí, uno es del 3 de enero, el otro, si no me equivoco, es del 6 de enero, o sea, bastante recientes. Y si hacemos un poquito más nos acercamos a España y a cómo está la adopción de la inteligencia artificial en España, vemos que un 44% de las empresas españolas están ya utilizando la inteligencia artificial. Estos son resultados, datos, de un informe independiente que encargamos a un consultor británico, Strand Partners, para ver un poco dos cosas. Primero, estado de adopción de la inteligencia artificial. Segundo, la oportunidad que había. Como os digo, el 44% de las empresas españolas utilizan la inteligencia artificial de una manera o de otra. Hay una buena concienciación. Prácticamente la totalidad de empresas afirman que la inteligencia artificial cambiará por completo su modelo de negocio. El 70% de las empresas afirma que van a sufrir alguna pérdida de negocio debido a la falta de talento, y el 80% estaría dispuesto a pagar más por ese talento. Y en cuanto a los sectores que veis ahí, que están más desarrollados y adoptando inteligencia artificial de una manera más importante, son las finanzas, la industria y la energía. Interesante también remarcar que sectores que han tenido que hacer esfuerzos a nivel de gestión de datos por regulación. Pues bien, si hacemos un análisis de todo esto y somos capaces de adoptar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial de la manera adecuada, tenemos un potencial de 282.000 millones para la economía nacional haciendo eso. Y sabemos cómo se hace, sabemos cuáles son las tres cosas que tienen que pasar para que seamos capaces de hacer eso. Primero es la innovación. La innovación, que como he dicho antes, depende de una colaboración público-privada. Como os he dicho antes también, es un llamamiento a la responsabilidad y también quiero decir lo que estamos haciendo de nuestro lado en Amazon Web Services para que esto pase. En este caso, en el caso de la innovación, dar acceso a la tecnología, es decir, democratizarla, como he dicho antes, con la inversión de 15.700 millones de euros a 10 años en una región
que proporciona tecnología nubes en España, con el impacto de 21.600 millones de euros en el Producto Interior Bruto y la creación de 17.500 puestos de trabajo. El objetivo es exactamente eso, es crear un ecosistema que desarrolle una economía y una sociedad digital. El segundo es el talento, ya hemos hablado mucho de ellos, la educación, la formación. Y también aquí estamos apoyando nuestro granito de arena, poniendo un poco de nuestra parte. En el último hecho ha sido la firma de un acuerdo con el Ministerio de Educación para formar a 500.000 de jóvenes de aquí al 2027 en habilidades digitales. La tercera, como veis, es la democratización de la tecnología y en eso especialmente centrados en inteligencia artificial es de lo que estamos trabajando ahora con los centros de datos que hemos invertido anteriormente mencionados. Pues bien, voy a concluir haciendo referencia a los hechos históricos que os he mencionado antes, y es que el pensar que el conocimiento podía ser liberalizado y podía llegar a las masas en el siglo XV era una entelequia. El alumbrar una calle, cualquiera que sea, en el siglo XVII era una idea muy absurda. El tener un ordenador o varios en nuestras casas era absolutamente inútil, o el que empresas de toda condición utilizaran la nube era absurdo. Os lo digo por experiencia personal. Yo empecé mi trabajo en Amazon Web Services como director general de Francia. No os podéis imaginar la cantidad de directivos del CAC 40 que fui, que dijo jamás utilizaremos el cloud, jamás utilizaremos el cloud de un proveedor americano, y hoy lo están utilizando, el 90% de empresas del CAC 40 lo utiliza. Bien, yo creo que, como he dicho antes y haciendo el llamamiento a la responsabilidad, los que estamos aquí ahora tenemos la responsabilidad de que las generaciones que vengan sean capaces de hacer sus sueños o sus proyectos realidades. Y me gustaría cerrar con una frase, abrí con una de Maquiavelo, cierro con una de un vasco brillante, Miguel de Unamuno, que nos deja esto: procuremos ser padres de nuestro porvenir más que hijos de nuestro pasado, y a eso os animo, a trabajar, a pensar en grande y a ponernos manos a la obra. Muchísimas gracias.